Las rutas argentinas esconden secretos demasiado aterradores. Pablo es un trabajador independiente de mudanzas de la ciudad de Salta y su herramienta más importante y vital es su camión Ford modelo 350, al cual siempre le realizaba un mantenimiento. Además de su habilidad de mecánica, Pablo también tenía un gran conocimiento de la geografía de Argentina, por lo que se sabía el nombre y la extensión de casi todas las rutas del país. Aún así, siempre trataba de viajar dentro de los territorios del noroeste argentino. Como todo un veterano del volante, él había escuchado un sinfín de leyendas urbanas sobre las rutas de la región. Si bien esto nunca lo perturbó, las cosas cambiaron un viernes por la noche. En ese entonces, Pablo había recibido la llamada de un cliente de San Fernando de Catamarca. El sujeto le había comentado que necesitaba hacer una mudanza urgente. Como de costumbre, el hombre abordó su camión y emprendió su recorrido por las solitarias carreteras del noroeste argentino. No le hizo falta mucho tiempo para llegar a la primera estación de servicio, la cual lucía bastante desolada. Aún así, allí había dos oficiales de policía que le hicieron señas a Pablo para que estacionara su camión. Mientras uno de los agentes hacía una inspección de rutina al vehículo, el otro comenzó a interrogar al hombre. ¿Para dónde se dirige usted, señor? A San Fernando de Catamarca. Y por casualidad, ¿qué ruta piensa tomar? En ese instante, Pablo dudó en responder la pregunta. Sin embargo, se dio cuenta de que no le convenía quedarse callado. Voy a ir por la 38. Bueno, pero tenga cuidado. Dicen que por esa ruta pasan cosas raras. Incrédulo ante lo que le dijo el policía, el hombre puso en marcha su camión y se retiró de la estación de servicio. Algunos minutos después de haber retomado su viaje, llegó a la ruta 38, la cual era famosa por atravesar una sierra y por tener una gran cantidad de curvas. A causa de esto, el sujeto decidió reducir la velocidad de su vehículo. Además, encendió las luces antiniebla. Una vez hecho eso, condujo su camión durante algunas horas. Con la llegada de la madrugada, el hombre comenzaba a sentirse fatigado. Cuando estuvo a punto de quedarse dormido, fue alertado por el sonido de un pequeño choque. Inmediatamente revisó los retrovisores y pudo observar un auto negro a menos de 1 metro de su camión. En ese momento, Pablo aumentó la velocidad para alejarse del extraño coche. Sin embargo, aquel vehículo seguía estando detrás de él. Fue entonces que pensó en detenerse en un costado de la carretera para que el otro carro siguiera de largo. La idea fue descartada cuando consideró la posibilidad de que el conductor que lo perseguía fuera un delincuente. Mientras su mente debatía qué hacer, el auto negro se pasó al carril izquierdo. Tras esto, aumentó la velocidad y desapareció en la niebla que bajaba de la montaña. Pablo estuvo un rato en silencio después de ver esa escena, pero luego empezó a pensar en varias cosas. Primero, se le hacía muy peculiar que un carro como ese estuviera transitando en una ruta, ya que consideraba que ese tipo de autos eran obsoletos. Por otro lado, se le hizo mucho más extraño darse cuenta de que aquel vehículo no poseía matrícula ni la marca de su fabricante. A pesar de que esos pensamientos no lo dejaban tranquilo, el hombre continuó con su travesía. Tan solo unos minutos después, Pablo se encontró con el mismo auto, el cual había empezado a tocar la bocina. En medio de un creciente miedo, el sujeto observó cómo el carro se aproximaba a su posición poco a poco. Una vez que se acercó lo suficiente, comenzó a chocar la parte de atrás del camión. Completamente perturbado, Pablo apretó el acelerador. Inmediatamente su vehículo aumentó la velocidad. A pesar de esto, el coche negro logró mantener el ritmo. Al llegar a la cumbre de la sierra, tuvo que intentar sostener el volante con fuerza, ya que aquel carro se había puesto más agresivo. En ese momento, ambos vehículos llegaron a una peligrosa curva. Haciendo uso de todas sus habilidades como conductor, Pablo logró frenar el camión. Por el contrario, el otro conductor no se detuvo. Al notar eso, el hombre miró el espejo retrovisor y con gran horror pudo observar cómo aquel auto se había lanzado por el desfiladero. Para empeorar las cosas, Pablo se dio cuenta de que, a pesar de que el carro se había arrojado al vacío, las defensas de la carretera estaban intactas. Además, notó que al momento de caer, el auto desapareció para dejar solamente 4 luces flotantes que se perdieron montaña abajo.
Al unir todos estos detalles en su mente, Pablo quedó totalmente aterrorizado. Aún así, hizo un esfuerzo por seguir conduciendo. Mientras manejaba por el último tramo de la sierra, su mente imaginó la terrible posibilidad de volver a encontrarse con ese inquietante conductor. Para su suerte, este no volvió a aparecer. Tras casi media hora de paranoia, Pablo descendió de la sierra con su camión. Al encontrarse con un pequeño poblado, estacionó su vehículo e intentó tranquilizarse. Sus manos temblaban e incluso algunas lágrimas caían por su rostro. Mientras tanto, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar los cristales del camión. De alguna manera, esto lo hizo sentirse algo más aliviado. Con su mente más tranquila, decidió dormir un rato. Sin embargo, antes de que pudiera hacer eso, sintió algunos golpes en una de las ventanas. Al girar la cabeza, notó la presencia de un viajero. Rápidamente Pablo bajó el vidrio y escuchó lo que aquella persona tenía para decir. ¿Está todo bien? Si hay algún problema de avería con su camión, solo dígame, ya que tengo algunas herramientas a mano. No hay ningún problema. ¿Qué hora es? Las 7:10 de la mañana. Después de agradecerle al viajero por su ayuda, el hombre se reacomodó en su asiento y continuó con su viaje a San Fernando de Catamarca. El tramo que le faltaba recorrer era de 55 kilómetros, los cuales completó en tan solo una hora. Luego de llegar a la ciudad y hacer la mudanza, Pablo optó por quedarse el resto del día allí. Tras una jornada de gran descanso, emprendió su viaje de regreso a la mañana del día siguiente. En el primer tramo de la vuelta, las cosas transcurrieron de forma normal. Sin embargo, cuando tuvo que atravesar nuevamente la sierra, fue invadido por los recuerdos del terrible suceso que había tenido que experimentar en la noche anterior. A pesar de que trató de olvidar aquello, el miedo no lo dejó. La situación se hizo peor cuando Pablo se fijó en una pequeña pared al costado de la carretera. Yendo en contra de todos sus instintos, el hombre detuvo el camión y se bajó de él. Al acercarse a la estructura, notó que la misma era tapada parcialmente por la maleza. Cuando retiró las hierbas, observó algo que lo dejó en shock. En esa pequeña pared había un memorial que decía lo siguiente: en memoria de las 137 desafortunadas víctimas encontradas en los desfiladeros de la Ruta Nacional 38, exigimos un llamado al gobierno a la restauración y supervisión de la vía. Si bien esto lo paralizó, Pablo sintió un pánico aún más grande al ver más allá del memorial. Allí se encontraba el mismo coche negro que había tratado de quitarle la vida la noche anterior. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.